Hola, ¿qué tal? Buenas noches familia, hermanos y amigos que están viendo estos videos en secuencia. El día de hoy pues vamos a continuar, tenemos un video más y vamos a darle seguimiento a nuestro tema, ¿verdad? Vamos a empezar hoy una serie de estudios que son consecuentes con el tema del pecado, porque la semana pasada estuvimos estudiando el asunto del pecado, origen, consecuencia, y también dimos la solución para el pecado. Entonces, ahora viene lo que es el plan de salvación. Después de haber estudiado en detalle las cosas que ya la semana pasada hablamos, vamos a estudiar este tema que puedo decir en pocas palabras que es un tema sencillo. Es un tema que toda persona está al alcance de poder entenderlo. Toda persona incluso debe entenderlo, ya que la salvación es gratuita. El plan de salvación consiste en algunos pasos que las personas debemos seguir, pero para poder cumplir estos pasos es necesario entender esos pasos para poder darlo. Las Sagradas Escrituras nos presentan los pasos y cómo cumplir cada uno de ellos. El primero sería oír el Evangelio. El segundo sería creerlo. ¿Creer qué? El Evangelio. El tercero sería arrepentirse de sus pecados. El cuarto sería confesar a Cristo como el Señor. El quinto sería obedecer el Evangelio en el bautismo. Y el último paso, que sería el 6, vivir una vida de compromiso y fidelidad a Dios dentro de su iglesia. Entonces, es necesario que nosotros estudiemos este tema porque es de importancia mundial. Todas las personas en el mundo deben conocer el plan de salvación de Dios. Y aquellos que oímos, que hemos sabido escuchar y hemos entendido, tenemos el deber de anunciar, de compartir ese mensaje. Por cierto, agradezco a todas las personas que han compartido estos videos y que hablan a otras personas, que pueden darle un me gusta a estos videos. Entonces, vamos a explicar. El tema de la salvación es un tema muy serio. Por eso las personas necesitan cerciorarse de lo que está oyendo, de lo que está creyendo y de lo que está obedeciendo. ¿Ya? Porque en el mundo religioso le presenta opciones de salvación. Y en muchas de ellas, de las opciones que le ofrecen, siempre tiene que ver con la economía. O sea, si no hay economía buena, no se salva. Entonces, esas son cosas, infelizmente, que muy tristes. Son cosas muy tristes que las personas, incluso siendo cosas que a simple vista se puede ver que son erradas, muchas personas lo creen. Ok. Primeramente vamos a estudiar lo que es la importancia de oír, porque el primer paso, como les decía, es oír el Evangelio. Pero quiero compartir con ustedes esto sobre la importancia de oír, porque esto es algo esencial. El Señor Jesús tomó su palabra para compartirla, dando a entender a las personas o aclarando a las personas que es importante oír. Muchos de los errores de los hombres se cometen por no escuchar bien, por no oír bien. Y les puedo poner dos ejemplos. El primero sería el de un padre de familia que manda, que da órdenes a un hijo, pero el hijo no escucha bien, no presta atención y comete muchos errores. Entonces se mete a problemas con el padre. El segundo ejemplo sería el de un aula de clases, donde del 100% de los estudiantes, el 2 o el 3% presta atención y el resto un poco presta atención, un poco más, otro un poco menos, y al final es desastroso la cantidad de errores que se cometen. Entonces,
Lo mismo acontece en la parte de lo espiritual, porque las personas no les gusta prestar atención o no quieren prestar atención, y entonces debido a eso cometen muchos errores. Hay personas que han venido al conocimiento de la verdad después de haber cometido una cantidad de errores. Incluso personas que han dicho: ¿cuántas veces yo leí esto y no lo había entendido? Pero es maravilloso cuando las personas entienden, porque dan el espacio de explicar y se dan la oportunidad de saber oír. Entonces, esto de la importancia de oír es algo especial. El Señor Jesús, cuando Él enseñaba, Él enfatizó la importancia de oír. El libro de Marcos, capítulo 4, versículo del 1 al 9, tenemos una parábola muy conocida por las personas, una parábola muy popular. Incluso las personas que no estudian la Biblia conocen esa parábola. Está también en el libro de Lucas y en el libro de Marcos. Sin embargo, yo tomé la parte de Marcos porque Marcos enfatiza las palabras de Jesús en su inicio y en su final. Capítulo 4, versículo 1 al 9. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces le enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Les decía en su enseñanza: oíd. Presta atención que la primera expresión de Jesús, algunos tienen su Biblia y las letras de Jesús salen en rojo. Presta atención que la primera palabra que Jesús menciona es oíd. El sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces añadió: el que tiene oídos para oír, oiga. No vamos a entrar en detalle de todo lo que la parábola quiere decir. Vamos a enfatizar de la importancia de oír, porque de todas maneras, cuando nosotros analizamos la parábola, vamos a encontrar el mismo mensaje. Oiga, oír fue la primera palabra. Y de último dice: el que tiene oído para oír, oiga. Entonces, cuando Jesús viene y explica la parábola del sembrador, cada una de las partes donde cayó la semilla representa a una persona que escucha. Vamos a ver, por ejemplo, a partir del versículo 13. Dice Jesús: y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, el primero representa al que oye la palabra, a un oidor. Sigan. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra, nuevamente, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. 18. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, nuevamente,
Pero los afanes del siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30 y a 60 y a 100 por uno. Entonces, esta parábola está enfatizando la importancia de oír. Cuán importante es oír y saber oír. Cuando nosotros escuchamos bien, la tendencia es a realizar un buen trabajo, a tener buenos resultados, a tener una mejor percepción de lo que se está aprendiendo o de lo que se quiere hacer. Cuando usted sabe oír, hay un proverbio que dice que el que sabe oír, sabe hablar. ¿Por qué? Porque cuando escucha bien, entonces lo que va a responder, si es una pregunta la que le hacen, y usted escucha bien la pregunta, entonces va a tener la capacidad de responder claramente lo que se le está preguntando. Pero a veces, no sé si le ha pasado, pero a veces nos hacen preguntas, damos la respuesta y la persona dice, no, no fue eso lo que yo te dije, o no fue eso lo que yo te estoy preguntando, no es eso. Entonces, ese es el resultado de no escuchar bien. Entonces, aquellas personas que está hablando la parábola, que tuvieron resultados desastrosos, es porque no prestaron atención bien. ¿Bien? Por ejemplo, aquel del primero que vino Satanás y quitó lo que había en su corazón. ¿Y por qué al último no se lo quitó? Ahí está. Representado también por el tipo de tierra, es la forma en que la persona recibe la palabra, cómo la oye. ¿Ya? Ok, vamos adelante porque el tiempo pasa. Es importante leer y oír bien lo que nos dice el Señor en su palabra. Vamos a ver. Cuando nosotros venimos al primer paso, que es oír, lo que nosotros vamos a oír, porque podemos oír muchas cosas, cualquier cosa podemos oír, ¿ya? Pero en el plan de salvación, cuando nosotros hablamos de oír, es oír el Evangelio. Pero, ¿qué es el Evangelio? Y aquí vamos a dejar esto entre un paréntesis, porque ese otro problema que está enfrentando el mundo, lo ha enfrentado a través de los siglos y en el tiempo presente también. Y es que no pueden entender lo que es el Evangelio. Y sin duda alguna usted ya escuchó hablar del Evangelio de Cristo, pero también debió haberse hecho la pregunta, ¿qué es el Evangelio? En diversas ocasiones he hecho esta pregunta en varios lugares a muchas personas, y lo interesante de esto es que siempre hay una respuesta. Algunos concuerdan con otros, pero es diferente, siendo que el Evangelio es uno y la respuesta es una también. Entonces, hoy vamos nosotros a ver que es importante conocer qué es el Evangelio y vamos a oír lo que es el Evangelio. Porque si yo preguntara, ¿qué es el Evangelio? Ahora mismo usted se puede preguntar, ¿qué es el Evangelio? Y se queda pensando y va a pensar, el Evangelio, las respuestas que me han dado. El Evangelio es la Biblia. El Evangelio es la palabra de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, que es un texto que aparece en Romanos 1:16. El Evangelio es hacer lo bueno. El Evangelio es andar en rectitud. El Evangelio, bueno,
Vamos a dejarlo por ahí. Pero la primera respuesta que hemos recibido, el Evangelio es la palabra de Dios. Y vamos a ver lo siguiente. Si yo vengo aquí, yo abrí la Biblia y cayó en segundo libro de Samuel 17. Aquí viene una historia cuando Aitofel da el consejo, ¿verdad? Para que se hicieran unas reformas ahí, pero no fue tomado en cuenta el consejo de Aitofel. Ahora, yo digo, eso es palabra de Dios, pero ¿es eso el Evangelio? No. Yo puedo abrir la Biblia más adelante y me sale el libro de los Salmos, tengo un Salmo de David, pero ¿será ese el Evangelio? No. Entonces, puedo decir que el Evangelio es la palabra de Dios. Es muy genérico. No da para tener una respuesta exacta. Si yo tuviera que oír el Evangelio, ahora mismo tendría que oír toda la palabra de Dios. Y de aquí que escuche toda la palabra de Dios. ¿Quién estudia la Biblia en un tiempo? Y ese es solo para el primer paso, oír. ¿Ya? Entonces, ciertamente el Evangelio sí tiene un significado que vamos a verlo hoy, porque es importante que usted lo tenga en mente, lo que es. Primero, la palabra Evangelio viene del griego Evangelium, que significa buenas noticias. ¿Qué significa? Significa la palabra buenas noticias. En nuestro idioma llegó Evangelio, una palabra traducida, ¿eh? Pero nosotros lo entenderíamos como buenas noticias. Es lo primero que debo saber. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Ahora vamos a ver lo que es el Evangelio a partir de una declaración de Jesús. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Lo tenemos por aquí. Juan capítulo 8, versículo 32 dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En esa ocasión, el pueblo que se había reunido ahí tenía una discusión sobre que ellos eran hijos de Abraham. Ellos decían, un padre tenemos, Abraham. Y dice, nunca jamás hemos sido esclavos de nadie. Esa era la discusión que se tenía ahí. Entonces Jesús primero está aclarando que ellos serían verdaderamente libres. Y la libertad de la cual está hablando Jesús es una libertad divina, que Dios la da. Es una libertad que el hombre puede ser totalmente libre. Pero lo que quiero que veas es lo siguiente: si el Evangelio que Dios me presenta en Marcos 16, por ejemplo, en el Marcos 16, 15, vamos a leer ese texto. Marcos 16, 15. Dice así: y les dijo Jesús a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. La primera parte es ir y predicar, anunciar el Evangelio. Ahora, si mi deber es predicar el Evangelio, ¿qué es lo que voy a predicar? O sea, esa buena noticia que yo llevo, ¿qué es lo que contiene? Ahora dice que el que cree y sea bautizado será salvo.
Pero aquí Jesús en Juan 8:32 dice que la verdad te puede libertar también. Será diferente la libertad que está hablando Jesús aquí que el Evangelio. Vamos a ver otro texto que nos va a ayudar a entender estas cosas. Porque, oiga, presta atención. Mucha gente lee un pasaje de la Escritura y le hace una doctrina con ese pasaje. Pero no toma en cuenta que ese pasaje, con esa doctrina, está en contradicción con otro, debido a la doctrina que él levanta por medio de ese pasaje. No tiene la inteligencia o no se dio a la tarea de ver y buscar para que no se contradiga a sí mismo, porque la Biblia no tiene contradicción. Pero si yo le pongo una idea a un pasaje, una idea mía, lógicamente se va a contradecir con otro, porque es idea mía, no es palabra de Dios. ¿Está entendiendo? En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22 hasta el 25, dice así: al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Si nosotros no prestamos atención, no sabemos oír, no vamos a entender. Aquí el apóstol Pedro está hablando a la iglesia, y aquí está declarando que al obedecer a la verdad purificaron sus almas. A los hermanos en el primer siglo dice: al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu habéis purificado vuestras almas. Entonces, cuando Jesús dice en Juan 8:32, la verdad os hará libres, está hablando de la salvación. Perfectamente, porque el apóstol Pedro dice, al obedecer a la verdad, o sea, aquí en vez de decir obedecer el Evangelio, mediante el Espíritu habéis purificado vuestra alma. Y no precisa decir que por medio del bautismo. ¿Ya? Entonces, al obedecer a la verdad. En el versículo 25 aclara: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. De esta manera, usted no puede ir a Juan 8:32 y decir: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y va a preguntarse: ¿cuál es esa verdad? Ah, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Porque eso es otra cosa que dice. No, ahora sabe que se está tratando del Evangelio. Del Evangelio que salva, que libera, que liberta. En Romanos 1:16, que dice que tiene el poder para salvar al hombre. Ok, entonces vamos a continuar y vamos a tener dos pasajes más donde vamos a corroborar que la verdad de Juan 8:32 es el Evangelio. Vamos a leer Colosenses 1:3 primero. Colosenses 1:3. Dice así: a partir del versículo 3 hasta el 5 puede ser. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos,
De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Entonces, la palabra de verdad se le dice al Evangelio. Y ahora vamos a ver Efesios 1:13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, vamos esclareciendo más el asunto. Y es así. Primero, el evangelio es la verdad de Dios que puede salvar. Aquí en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces, llegamos a un punto donde la misma escritura nos está diciendo que el primer paso es oír. Oír que la palabra de verdad, el evangelio, para poder salvar. ¿Ya vio cómo es? Pero hay que prestar atención para poder entender este asunto. Sin embargo, hasta aquí no le hemos dicho lo que el evangelio en sí contiene. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Yo solamente sé que el evangelio es para salvación y que es verdadero, que es la palabra de verdad que me puede libertar. Pero ¿qué es lo que debo conocer del evangelio? Específicamente lo que el evangelio es. Vamos a ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, está más explícito para nosotros ahora conocer, ¿verdad? Lo que el evangelio es. Hay otros textos, ¿verdad?, en que nosotros podemos encontrar el significado del evangelio, pero es un poco más, como les digo, un poco más largo para entenderlo. La escritura es un poco más amplia para entenderlo. Aquí está resumido, por eso escogí este pasaje. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 5. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Oiga qué interesante este aquí. Dice que Pablo ya les había anunciado el evangelio a los corintios. ¿Y qué es lo que está haciendo él aquí? Está repitiendo, está declarando lo que ya les había predicado, pero está aclarando una cosa: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esto tiene que ver con lo que habló Jesús en Juan 8:32. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ya? Y oiga lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y yo qué maravilloso cómo la misma palabra ella va, se va coordinando, se va juntando, se va unificando, porque es un solo mensaje. Sigue diciendo: ¿qué es lo que le anunció? ¿Qué es lo que ya le había dicho y ahora les está repitiendo? Primeramente, versículo 3: os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12 y después a muchos hermanos.
Entonces, eso es lo que ya les había enseñado. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Eso es el Evangelio. No tengo en este estudio el pasaje, incluso cuando Pablo le dice a los corintios, pues me he propuesto a los gálatas, pues me he propuesto presentarles a Cristo y a este crucificado. Pablo tenía claro que su trabajo, su mensaje era predicar el Evangelio, presentarle a Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Entonces, si nosotros queremos saber lo que es el Evangelio, queríamos saber, ahora ya sabemos. El Evangelio contiene la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Muchas personas, oiga bien lo que le voy a decir, muchas personas saben eso, pero las personas no saben que eso es el Evangelio. El mundo entero sabe eso, pero no podemos decir que las personas, que el mundo entero conoce el Evangelio. No lo conocen, no saben qué es el Evangelio y por eso no lo obedecen. Cuando usted llega a conocer que el Evangelio de Jesús es muerte, sepultura y resurrección, esto debe causar en usted una reacción. Es la reacción obediente, porque si escuchó bien, dice Jesús, el que tiene oído para oír, oiga. Ahora, si usted oyó bien, esto debe causar una reacción. Oh, Cristo murió por mis pecados. Todo el mundo sabe eso. Pero el Evangelio que viene a mí me dice que Él lo hizo por mí. Fue sepultado y resucitó, es una maravilla, para dar una oportunidad de salvación. Continuemos. La obediencia al Evangelio, porque el Evangelio también es algo, además de nosotros saber que es la muerte, sepultura y resurrección, el Evangelio se puede obedecer. ¿Y cómo se obedece? Se obedece con el paso del bautismo, que cuando lleguemos al bautismo vamos a ver cómo es que se obedece. Por ahora nosotros sabemos que el primer paso es oír con atención. El segundo es creer. ¿Ya? Oír el Evangelio, porque ahora ya expliqué que es el Evangelio. Ya escuchó el Evangelio, ahora debe creerlo. Cuando nosotros hablamos de creer, ese es el segundo aspecto, creer. Cuando hablamos de creer, en este paso vamos a tratar el asunto de la fe. ¿Cuánta fe tengo? ¿Qué tipo de fe tengo? Porque hay varios tipos de fe, ¿sabían? Vamos a abordar algunas para que usted se haga un autoexamen para saber qué tipo de fe tiene. Primero, existe la fe vana. Este tipo de fe identifica a un individuo que cree agradar a Dios. Oiga bien, identifica a una persona que cree, eso es fe, cree agradar a Dios. Sin embargo, sus prácticas religiosas no ayudan, no son consecuentes con lo que Dios quiere. Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22. Dice así. 7, 21 y 22. Este es un ejemplo de fe vana.
Mateo, estoy en Juan. Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22 dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús identifica como un hacedor de maldad a aquella persona que tiene una fe vana, porque sus prácticas religiosas no cumplen con lo que Dios quiere. ¿Debido a qué? A que es una persona que por no oír bien ha creído mal. Y esa es la dificultad de los seres humanos, no saber oír. Usted ha visto un pleito entre personas que discuten y las dos hablan al mismo tiempo. ¿Llegan a algún acuerdo? No. Cuando tenga un reclamo de algo, escuche primero lo que las personas le van a reclamar, y usted va a tener una respuesta certera de lo que quiere decir. Haga la prueba y va a ver. En el capítulo 15 de Mateo también, versículo 1 al 9, dice lo siguiente. 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudar, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. En vano. Honran a Dios, dicen ellos, pero en vano. Es una fe vana. ¿Está entendiendo? Una fe vana. ¿Qué cosa está practicando que usted tiene certeza que Dios se agrada de ello? Buena pregunta. Número 2. Tenemos la fe ignorante. No sabía si existía la fe ignorante o si sabía. Este tipo de fe identifica a una persona que, sin conocer a Dios, sin saber cómo es Él ni qué es lo que Él demanda, le adora, le agradece, incluso le pide, puede ser que le pida, pero no sabe cómo. Incluso le adora a su manera, dicen ellos. Yo creo en Dios a mi manera, dice. Yo le llamo una fe ignorante. No sé, pudiera tener otro nombre, pero según lo que la Biblia me muestra, da para llamar de ese modo. En Hechos capítulo 17. Vamos a ver esto aquí. Hechos capítulo 17. Versículo 22.
versículo 22. Tenemos aquí el siguiente. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: Atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Allá los griegos, atenienses, tenían un altar para Dios, para el Dios todopoderoso, el Dios real, y adoraban, pero no le conocían y le ponían el Dios no conocido. Y es igual a esa persona que yo creo en Dios, sí, yo sé que Dios existe, pero yo creo a mi manera, ignorante totalmente, una fe totalmente que le va a preguntar a esa persona sobre asuntos de comunión, doctrina, no sabe nada, porque no ha recibido el conocimiento. Sin embargo, cree estar adorando a Dios. Entonces, igual todas estas personas es una fe no acepta por Dios, no acepta. Tenemos número 3, la fe de demonio. Esta fe es propia de los demonios que no tienen arrepentimiento, es propia de ellos. Sin embargo, también aplica para personas. Los demonios conocen el poder de Dios y están condenados por su propio juicio, pero también hay personas que conocen el poder de Dios y están condenadas por su propio juicio. Han apostatado de la fe. Se dice en primer lugar en la Biblia, según lo que leemos en la Biblia, aplica para los conocedores de la palabra. Y también aplica para aquellos que no conocen, que están en el mundo y tienen esas características también. Vamos a ver con mucha calma estos pasajes. Vamos a ver primeramente la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 14. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 14, dice así: El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en placeres e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacieron para presa y destrucción. Perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozo de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. En este contexto, el apóstol Pedro está hablando de los falsos maestros, de aquellos que estaban dentro de la iglesia y tenían aquellas características. Hombres que conocen, y dice, no temen de los poderes superiores. Hablan de cosas que no saben. Ellos habían distorsionado la verdad.
Entonces, estos hombres no tenían una fe verdadera, tenían una fe de demonio, que aún conociendo el poder de Dios, se atreven a hacer semejante tontería. Tontería. ¿Ya? Entonces, Santiago capítulo 2, versículo 18 y 19. Dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tiemblan pero no se arrepienten. Así es. Entonces tenemos fe vana, fe ignorante, fe de demonio. Finalmente, una más, tenemos la fe verdadera. Es la fe que viene como resultado de oír con atención la palabra de Dios y puede llevar el fruto abundante. Romanos 10, 17 dice que esa fe viene por oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Seguramente usted ya ha oído este pasaje, ya lo conoce. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, el oír bien es por la palabra de Dios. Esta fe es la única fe reconocida por Dios y no existe un similar, porque es única. Esto lo vemos expuesto en Hebreos 11:6. Ya estamos casi concluyendo el estudio de hoy. Hebreos 11:6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero va a agradar a Dios con fe, pero con aquella fe verdadera, producto de oír bien el Evangelio. Finalmente podemos ver que en los primeros pasos, oír con fe el Evangelio de Cristo es esencial para creerlo. Si usted escuchó bien el Evangelio, usted lo va a creer. Y conociendo lo que es el Evangelio, no habría dificultad en seguir los pasos siguientes para obedecerlo. Es de esa manera que las personas, de esa forma tan sencilla en la Biblia, nosotros podemos encontrar el camino que lleva a la salvación, sin muchas complicaciones, gratuitamente. Y aquí el Señor no está hablando de dinero, de economía, y no son opciones, es un solo, nosotros decimos un solo hilo, un solo camino, una sola fe, porque es un solo evangelio. Vamos a llegar por aquí el día de hoy. El próximo sábado vamos a continuar. Espero que el próximo sábado podamos avanzar más en esta serie de estudios. Y quiero agradecer a las personas que han compartido el canal. Compártalo para que las personas conozcan el Evangelio de Cristo, para que las personas escuchen y crean y se salven. ¿Ya? La parte de Dios ya está hecha. La parte nuestra la estamos haciendo. Y la parte de los que no han creído falta. Falta la parte de ellos. ¿Ya? Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Así es. Tenemos que anunciar, tenemos que predicar.
Nosotros aprovechamos este medio para poder llegar a personas que no conocemos, personas que están lejos también. Podemos llegar, pero también comparte estos videos para que las personas puedan conocer. Bendiciones para todos, que tengan un gran descanso, un gran día, lo que nos bendiga, y que Dios nos continúe bendiciendo. Gracias y hasta el próximo video. Chao, chao.